El día de ayer entrevistamos al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pues lo entrevistamos por la respuesta que dio a la presidenta Claudia Sheinbaum, que a su vez lo aludió en la conferencia matutina en Palacio Nacional, en donde, entre otras cosas, dijo que estaba prófugo de la justicia y que era una de las personas que México está pidiendo para ser extraditada de Estados Unidos a México y que esta petición de extradición no ha sido cumplida. Tuvimos una entrevista amplia con García Cabeza de Vaca. Incluyó la conversación el tema de la doble nacionalidad, porque la presidenta de México, cuando nos informó que tenía esa inquietud y que tenía interés en mandar una iniciativa para que no se permita en México que alguien que tenga doble nacionalidad participe como candidato o candidata para la presidencia de la República o para las gubernaturas. Bueno, tan es así el asunto que ya que va a mandar una iniciativa que hoy se está explicando en Palacio Nacional. Pero pues venía de hablar de Cabeza de Vaca, que a su vez tiene doble nacionalidad, una de las dos es estadounidense. De eso también hablamos con García Cabeza de Vaca. De las cosas que dijo en este programa, quiere replicar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas. El fiscal especializado de Tamaulipas nos ha solicitado un espacio pues para replicar parte de lo que dijo en este programa el exgobernador. Así que le agradezco al fiscal Andrés Norberto García Reper Favila que esté aquí pues para escucharlo. Déjeme hacer una pausa y regresamos con él. Le preguntamos qué parte de la entrevista es la que usted quisiera replicar para que el público pueda tener lo que dice García Cabeza de Vaca y lo que va a decir en un momento más el fiscal especializado en combate a la corrupción de Tamaulipas. Volvemos con él. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. En vivo. Regresamos.
Regresamos en esta conversación y en esta réplica que nos ha solicitado el licenciado Andrés Norberto García Reper Fávila, que es fiscal especializado en combate a la corrupción de Tamaulipas. Gracias, fiscal, por estar aquí. Buenos días y bienvenido. Estimada Carmen, puedo decirte que como mexicano ya puedo morir a gusto al haber sido entrevistado por ti. Eres una legendaria periodista cuyas investigaciones, la verdad, cambiaron muchas cosas en este país hace algunos años. Me recuerdo, por lo pronto, Zongolica, la Casa Blanca y el tema de Lidia Cacho. De verdad, como mexicano, yo te agradezco tu contribución al cambio democrático y gracias por permitirme este espacio. Sí, solicité una réplica, cuando uno solicita réplica como servidor público, pareciera que está hablando mal de uno. En este caso, aunque el vehículo es una réplica, lo que quiero hacer es una aclaración para todos los mexicanos y para todos los tamaulipecos, por algunas cosas que se dijeron ayer en la entrevista. La que más me brinca, porque yo soy el fiscal especializado en combate a la corrupción, es que se deslice la idea o se afirme que hay persecuciones políticas. Y quiero decirte que yo soy fiscal desde el 5 de febrero de este año, cuando comparecí con los diputados, incluyendo a los diputados del partido del señor García Cabeza de Vaca. Les expresé que si yo acudía a ser fiscal, no iba para hacer ni cobrar facturas políticas, ni hacer cacerías de brujas, ni descarrilar carreras, que no me prestaría a esto jamás. Tengo una trayectoria como abogado constitucionalista y abogado electoral que no la perdería por algo así. Y tan me fue bien en esa comparecencia que hasta los propios diputados del Partido Acción Nacional votaron por mí para que pudiera yo ser candidato a fiscal. Entonces, esta fiscalía que yo encabezo, pues no lleva a cabo ninguna clase ni de persecuciones políticas ni de investigaciones en contra de políticos opositores, por muy vehementes que sean los discursos, por mucha diatriba o vituperio que se maneje. Creo que esa es una etapa que que queremos superar en México. Tú misma fuiste víctima de represiones indirectas por parte de gobiernos cuando te atreviste a hacer una pregunta sencilla respecto de un expresidente de la República. Y bueno, pues quiero garantizarle al señor García Cabeza de Vaca que en Tamaulipas no va a tener ese tipo de problemas con esta fiscalía. Y este es el primer punto que quiero aclarar. El segundo punto, que sí es un tema jurídico y técnico, y que se ha estado curiosamente manejando en la conferencia mañanera. Primero, me da orgullo decir que es un tema que yo ya venía manejando y comentando en entrevistas y comparecencias, y me dio gusto que la presidenta lo retomara. No me atribuyo el crédito de que haya sido mi idea la que la impulsó, pero sí puse mi granito de arena. Es el tema de la doble nacionalidad. Pero primero quiero hablar de una categoría jurídica que ahorita le es propia al señor García Cabeza de Vaca. Es un prófugo de la justicia, pero este no es un insulto, y aunque el impacto emotivo de la palabra prófugo parezca que nos referimos a un bandido que anda a salto de mata o alguien en plena vida. No, prófugo de la justicia es una categoría constitucional. Por cierto, ahorita en la mañanera se habló de los impedimentos y no se mencionó esto, y aprovecho para explicarlo. El artículo 38 de la Constitución, que pertenece a la parte de la Constitución que habla de los derechos, todavía de los derechos y garantías de los mexicanos, dice: los derechos y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos se suspenderán en los siguientes supuestos. Y entre ellos, la fracción 5 dice: ser prófugo de la justicia desde el momento en que se emite la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Entonces, si un juez ordena una orden de aprehensión, por ejemplo, en mi contra, y yo no me presento, pero estoy echándome un refresco en el Oxxo, soy prófugo de la justicia hasta que yo no me presente. No tengo que estar en otro país. Prófugo de la justicia significa no acudir ante la orden de un juez para que se presente a un juicio al que ha sido llamado. En este caso, esta persona, el señor García Cabeza de Vaca, tiene esa condición, pero esto además ya ha sido materia de otros juicios y ya es una verdad jurídica, entre otras decretada por el propio Tribunal Electoral en 2024, cuando aspiraba a ser candidato a plurinominal por la segunda circunscripción, que es la región a la que pertenece Tamaulipas. Estaba o pretendía ser registrado como el candidato número 1 de la lista del Partido Acción Nacional, y hubo un litigio por el cual se impugnó que el INE le hubiera otorgado esta categoría de candidato. Se llegó hasta el tribunal
Y es un tema que en Tamaulipas todos lo conocemos muy bien, y además nada de lo que vaya yo a decir tiene una falsedad. Está ahí en la sentencia, digamos, en las constancias que resolvió el tribunal. Esta categoría de prófugo de la justicia impide el ejercicio de los derechos político-electorales, entre ellos votar y ser votado. Como se dice en términos técnicos, el derecho activo al voto y el derecho pasivo al voto no los puedes ejercer. Y hace rato en la mañanera, y lo digo porque pues estuvo en el tema, decían, pero ¿qué pasa? Y recordaban el tema del desafuero, que tú recordarás muy bien, de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, antes, en esa época, eso lo mencionó el ministro en retiro Saldívar, con tener una orden de aprehensión ya bastaba para que no pudiera ser candidato. Afortunadamente, en este país que ha ido siendo más garantista con el respeto a los derechos humanos, se dice no, solo en caso de que con motivo de una orden de aprehensión y de vinculación al proceso se dicte la medida cautelar, perdón que utilice estas palabras en abogañol para todas las personas, o sea, que el juez de manera preventiva diga de manera justificada, es prisión preventiva en lo que dura el juicio, porque estando en prisión, pues no puedes ejercer tus derechos de votar ni de ser votado, claramente, pero tú puedes perfectamente tener una orden de aprehensión y estar vinculado a proceso y poder ser candidato siempre y cuando no estés en prisión. Y otra de las causales es que seas prófugo de la justicia. Por lo tanto, no pudo ser candidato a diputado plurinominal, no podrá ser candidato a nada mientras no deje de ser prófugo de la justicia. Y esto me lleva al punto de la doble nacionalidad. Deme un segundito, le propongo una cosa. Sí, lo interrumpo un segundo porque le habíamos pedido a usted mismo qué parte de la entrevista que sostuvimos ayer con García Cabeza de Vaca es la que usted quería aclarar o replicar. Tenemos los fragmentos que usted identificó como las partes que usted quiere replicar. Déjeme que escuchemos qué fue lo que dijo García Cabeza de Vaca y vuelvo con usted en esto que usted está diciendo. Adelante. Muy bien. Está diciendo que usted es prófugo y que es un caso en donde Estados Unidos no ha cumplido la petición de extradición, que es de donde venimos de la entrevista. ¿Lo veo demasiado seguro de que no va a ser extraditado de Estados Unidos? Carmen, más allá de eso, quiero recordarte una vez más de dónde proviene todo este caso. Proviene de una persecución política, proviene de un proceso de desafuero ilegal e inconstitucional que gané. Proviene de que la Cámara de Diputados determinó, y ve que quienes estaban ahí, los más radicales, Pablo Gómez, el miserable innombrable de Fernández Noroña en la comisión instructora, y ellos, después de ver todas las evidencias que supuestamente les habían mandado, dijeron, bueno, pues hay que quitarle el fuero, es por evasión fiscal. Por lo único que determinaron, evasión fiscal. Todo esto ha sido producto de una persecución desmedida, porque soy muy incómodo para el régimen, porque lo enfrenté, porque descubrí el huachicol fiscal, porque los he seguido señalando, porque fui el primer gobernador que señaló que un alto funcionario del gobierno de López Obrador estaba vinculado con los grupos criminales y era parte de la estructura criminal. Eso lo dije desde el 2020, en plena CONAGO, no en una entrevista, no en una banquetera, en la CONAGO, a la secretaria de Gobernación, que por cierto, ahí estaba presente la entonces jefa de gobierno, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, donde le dije que Ricardo Peralta era el vínculo y el instrumento que estaban utilizando el gobierno federal de López Obrador para trabajar con los grupos de narcoterroristas, hoy señalados como narcoterroristas. Entonces, todo esto se tiene conocimiento no solamente en México, sino también en Estados Unidos, Carmen. A diferencia de que lo que estamos viendo con los narcogobernadores, que es el gran jurado que ha determinado y tiene elementos, evidencias, pruebas, testimonios de todo, no solamente de Rochamoya, también de Américo Villarreal, de Marina del Pilar, de muchos gobernadores que sabemos que son parte de la estructura criminal, Mario Delgado, entre muchos otros. Hay una gran diferencia. Y lo que quieren, te repito, Carmen, es empatar marcadores. ¿Cómo crees que van a ellos querer justificar esto? ¿No tiene usted ninguna imputación distinta a la del departamento y el cajón de estacionamiento? ¿No tiene ninguna imputación de ningún tipo absolutamente? Por supuesto que no. Porque, a ver, por supuesto que no. Ayer la presidenta dice es prófugo de la justicia y lo hemos pedido en extradición y es uno de los casos que Estados Unidos no ha cumplido en la petición de México de extradición. Ese es lo que dice la presidenta de México. Y la pregunta es, bueno, a ver, independientemente de lo que usted expone aquí, sí sería prófugo de la justicia porque la orden de aprehensión sigue vigente contra usted, ¿o no?
¿Y tú crees que yo les voy a dar el gusto, Carmen, de veras, y a tu auditorio, de correr la misma suerte que corrió Rosario Robles cuando le fabricaron el hecho de que había mentido sobre una licencia de manejar y la tuvieron encarcelada por venganzas políticas de López Obrador durante 3 años? Que voy a correr la misma suerte que don Ernesto Rufo, que se presentó ante la Fiscalía General, demostró que no tenía nada que ver con el huachicol fiscal, que ahora el epicentro del huachicol fiscal ya no es Tamaulipas con los Carmona y con los Américo Villarreal y con Mario Delgado y con la operación de Andy López Beltrán y la operación de los marinos en los puertos con todo el huachicol fiscal, y que ahora resulta que el epicentro del huachicol fiscal es en Ensenada, que opera don Ernesto Rufo. Después de él haber ido... El tema de la doble nacionalidad, porque la presidenta de México, al hablar de usted, se siguió de largo y ya lanzó la idea de que habría una iniciativa pues para prohibir que quienes tengamos doble nacionalidad podamos competir por puestos de elección popular. Usted tiene doble nacionalidad, si no me equivoco, y es lo que dice la presidenta. Correcto. Usted es México-estadounidense. Déjeme hacer una... ¿Qué dice usted que tiene esa doble nacionalidad frente a lo que dice la presidenta de que debería estar prohibido o que va a hacer una iniciativa? Bueno, ella ya fue la opinión de García Cabeza de Vaca sobre el tema, porque claramente la presidenta estaba hablando de García Cabeza de Vaca y después se fue al tema de la doble nacionalidad que tiene el señor exgobernador de Tamaulipas. Regreso con el fiscal especializado en combate a la corrupción, Andrés Norberto García Reper. Andrés Norberto, ¿qué me dice de lo que usted quiere replicar, de lo que usted está planteando al respecto? Gracias, Carmen. Bueno, repetirte, esta fiscalía, o en el caso de Tamaulipas, no hay persecuciones por ser incómodo. Pero dígame una cosa aquí, en lo que usted dice, me interrumpo un segundo, porque me está diciendo que no hay persecución en Tamaulipas y lo que has dicho, pero hasta donde yo me quedo, la circunstancia judicial de García Cabeza de Vaca en realidad no tiene que ver con usted ni con Tamaulipas. De lo que se está hablando es de un departamento que se vendió y se compró en Santa Fe, y lo que está alegando el exgobernador es que ese caso de la compraventa de ese departamento en Santa Fe que él tenía y que vendió, está involucradas 2 personas que, según dijo, ya están exoneradas y para él ya no hay caso. Y por eso insiste en que hay persecución en su contra, porque le mantienen a él algo que, según él ha dicho, no hay caso. Pero para efectos prácticos, cuando usted me pide una réplica, le pregunto, ¿una réplica de qué? Porque el caso judicial, pues no tiene que ver con usted. ¿O sí? No, sin embargo, se menciona al estado de Tamaulipas, al quien es el ejecutivo de Tamaulipas, y en general a personajes de la política en Tamaulipas, y como mi fiscal anticorrupción, a mí, yo sí quiero que quede claro que en Tamaulipas, al menos por parte de esta fiscalía, pues no hay persecuciones políticas a opositores. A ver, ni a políticos. esa es la declaración que yo destacaría. A ver, para efectos prácticos, el caso García Cabeza de Vaca no es con usted en este momento, porque no tiene que ver con la acción de su tarea anticorrupción. Lo que usted dice es, oigan, yo que soy fiscal anticorrupción no tengo ningún cargo, ninguna imputación, ninguna acusación contra García Cabeza de Vaca. ¿Ese es el mensaje? Así es, no perseguimos políticos. Entonces no es una réplica, es una contribución, digámoslo así. Sí, por eso aclaraba, yo decía al principio que era más que nada una aclaración, porque no estaba refiriéndose a un servidor ni a la fiscalía, pero era importante hablar de esto porque el público a veces no distingue cuando se trata de la competencia federal o de la competencia estatal, y tratándose de Tamaulipas y de casos como el propio señor García Cabeza de Vaca menciona de huachicol, pues a veces no se sabe si eso es un tema de competencia local por haberse descubierto. Entonces no es local, barco, punto. ejemplo, Sí. La aclaración es que el caso García Cabeza de Vaca no tiene nada en Tamaulipas, no tiene acusación alguna de ningún tipo, y que lo que tenga en su circuito de resolución próxima en la Suprema Corte de Justicia ya lo verá. No, la Corte ya resolvió que regresaba al circuito judicial anterior, y ya veremos qué pasa con su caso en ese circuito. Pero para efectos de Tamaulipas, pues es un análisis suyo. No tiene usted nada que ver con el asunto, usted nos hace este análisis más que réplica, y la contribución que nos da es que para efectos de información no hay ningún caso ni imputación alguna contra García Cabeza de Vaca
en estos momentos. Sí, porque, insisto, no perseguimos políticos opositores, ni en retiro, ni dentro y fuera de México. Esta fiscalía pues actúa conforme a derecho y por muy vehemente que sea y sus señalamientos, y por cierto, más bien sí pongo a las órdenes del señor García Cabeza de Vaca el trabajo de esta fiscalía en caso que quiera presentar denuncias en el ámbito estatal, en el ámbito local de Tamaulipas. Esta fiscalía ha iniciado carpetas cuando se reciben denuncias, entonces la pongo a sus órdenes, no tiene que venir a México a presentarla si teme por su seguridad jurídica, lo puede hacer a través incluso de una denuncia que hiciera por redes, por Twitter. Entonces decirle que por parte de esta fiscalía no hay. Sin embargo, también soy abogado, entonces yo quiero aportar mi grano de arena a esta discusión, porque además como fiscal he planteado la necesidad de que se reforme la Constitución para que en estados fronterizos justamente pues no se permita esta doble nacionalidad, o dicho en términos prácticos para que la gente, los que te están escuchando, nos escuchen, lo puedan opinar. O renuncias al fuero o renuncias a la doble nacionalidad, porque en el caso del señor García Cabeza de Vaca, una vez que la Corte determinó que era el Congreso local el que tenía la última palabra en caso de delitos, y aquí hago un paréntesis, pues imagínate, bajo ese criterio, cualquier gobernador que tenga mayoría en el Congreso podría cometer cualquier tipo de delito y su Congreso lo podría blindar, entonces lo hace inmune y a la vez impune. Entonces, 3 días antes de que terminara su gestión como gobernador, se fue a Estados Unidos y nunca regresó. Por lo tanto, se aprovecharon estas dos circunstancias, tener fuero constitucional y tener doble nacionalidad. Y esto implica que mientras fue, y aquí sí como ciudadano tamaulipeco y como fiscal, lo diría yo, sí se cometió un fraude a la Constitución, porque la Constitución dice que no se deberá tener otra nacionalidad, y él sí la mantuvo. Y de esto no se habló ayer, y por eso también quería yo tocar este tema. Digamos como una aportación de su parte, no como una réplica, como una aportación suya, porque quería usted comentar algo de lo que, pero usted no fue aludido, no hay materia en Tamaulipas, y son análisis suyos y aportaciones que le apreciamos mucho esta mañana, que se suman a las de otros especialistas que están, pues siguiendo de cerca todo este tema. Pues seguiremos hablando, fiscal, si me lo permite. Gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias, Carmen, a ti, muy buenos días, saludos a tu auditorio. Buenos días, gracias, Andrés Norberto García Reper, fiscal especializado en combate a la corrupción. Pues sí, estrictamente no fue una réplica como se había inicialmente planteado, sino lo que usted acaba de escuchar. Volvemos. Nos hace llegar aquí nuestro equipo